Nuevamente, es un gran privilegio para mí estar con ustedes aquí esta noche. Lamento haber estado algo apartado de las reuniones, pero he estado tratando de combatir la gripe, creo, desde anoche. Así que he estado un poco aislado. Estoy tratando de superar esto para poder ser un poco más sociable mañana. Hemos estado estudiando el Evangelio de Jesucristo. Al menos hemos estudiado la introducción del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a continuar viendo algunas verdades introductorias antes de pasar a estudiar exactamente qué es el Evangelio. Ahora me ha dicho el traductor que necesito hablar más despacio, así que también intentaré hablar un poco más lento esta noche. Abran sus Biblias conmigo en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. En el versículo 14 dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso de que me demore, te escribo para que sepas cómo debe uno comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por medio de la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, en este pasaje hay muchas verdades importantes. Sé que algunas de las cosas que el apóstol Pablo dice aquí son algo inusuales y no parecen aplicarse a nosotros hoy en día, pero puedo asegurarles que aplican tanto hoy como en cualquier momento del mundo. Así que vamos a comenzar observando el versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso de que me demore, te escribo para que sepas cómo debe uno comportarse en la casa de Dios. ¿Cuál es la primera verdad que vemos aquí? Que Pablo escribe a Timoteo para que Timoteo sepa cómo comportarse en la iglesia, para que sepa cómo organizar la iglesia, para que sepa cómo establecer los ministerios de la iglesia, para que sepa cómo debe comportarse un ministro en la iglesia. Esta es una verdad muy importante, y marca la diferencia en todo. A lo largo de los siglos, ha habido personas que creen que solo debemos hacer en la iglesia lo que la Biblia nos dice que hagamos. Otros dicen que podemos hacer en la iglesia cualquier cosa que la Biblia no prohíba. Creo que puedes ver que la segunda idea puede ser muy peligrosa, y es la razón de todos los problemas que tenemos hoy en día. Miren cómo se diseñan las iglesias y los ministerios hoy en día. Muchas veces, las personas salen a la cultura, salen a la ciudad y hacen cosas como cuestionarios. Van de casa en casa y preguntan a las personas, ¿qué tipo de iglesia les gustaría? ¿O qué tendría que tener nuestra iglesia para que ustedes asistan? Y están tratando de crear una iglesia para la gente. Ahora, eso es humanista y extremadamente peligroso. No solo es peligroso porque está desviando a las personas, sino que también es peligroso para quien lo hace. Les voy a mostrar por qué. Dice aquí en el versículo 15, pero en caso de que me demore, te escribo para que sepas cómo debe uno comportarse en la casa de Dios. ¿Cómo sabemos qué debemos hacer en la iglesia? Solo a través de las Escrituras. Luego continúa, ¿qué es? La iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad.
Primero, es la Iglesia del Dios viviente. Cada vez que escuchas el adjetivo viviente asociado con Dios, generalmente, también está asociado con el adjetivo verdadero, y usualmente tiene que ver con dioses falsos. Si miras en el Antiguo Testamento, dicen que los dioses no son más que ídolos, no pueden estar de pie, no pueden caminar, no oyen, no hablan. Pero Dios es el Dios viviente y verdadero. Es una declaración de su deidad, una declaración de su soberanía, de su poder. Como su lugar único sobre todas las cosas. Aquí Pablo usa ese lenguaje para decirnos algo a todos. No es tu iglesia. No es mi iglesia. No es la iglesia del hombre secular. Es la iglesia que pertenece a Dios, y Él es soberano sobre ella. Y nos ha dicho en las Escrituras cómo quiere que nos comportemos en la iglesia. Y que tú tengas nuevas ideas sobre cómo hacer iglesia va en contra de este texto que tenemos frente a nosotros. Si eres estudiante del Antiguo Testamento, y espero que lo seas, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento? Cada vez que alguien quería hacer algo a su manera, conducía al desastre. Los dos hijos de Aarón, ¿qué hicieron? Después de que estos hombres se sentaron con Moisés y su padre y comieron en la misma presencia de Dios cuando estaba en la montaña, luego en Levítico capítulo 10 ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron adoración que Dios no había ordenado. ¿Y qué les pasó? Fuego salió y los consumió a ambos. Murieron. Ahora piensa en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero una vez fue descuidado cuando quiso llevar el arca a Jerusalén. Y en lugar de cargarla en varas llevadas por los levitas, la llevaron en un carro, con buenas intenciones. Estaban adorando. Amaban a Dios. Estaban emocionados por la presencia de Dios entre el pueblo. Y luego, cuando parecía que el carro iba a volcarse, Uza, ¿qué hace? Con buena intención, ¿qué hace? Trata de enderezar el arca. Pensaríamos que Dios lo apreciaría. Dios lo mató. Constantemente escuchamos a personas decir, bueno, si tu corazón está bien, entonces está bien. No, no lo está, ¿por qué? El único estándar para saber si tu corazón está bien es si estás haciendo lo que Dios mandó, ¿ves? Hoy tenemos a tantos hombres que están diseñando y rediseñando la iglesia, reempaquetando la iglesia y reempaquetando el evangelio, y haciendo las cosas de una manera diferente, y no se están sometiendo a las escrituras. Por otro lado, también es cierto que hay muchas otras personas que simplemente están siguiendo tradiciones que tampoco tienen un fundamento bíblico. Pero, de cualquier manera, es como caminar por un camino con un precipicio a ambos lados. A veces hablo especialmente con ministros de alabanza y les digo, en tu estudio desde Génesis hasta Apocalipsis sobre ¿cómo quiere Dios que se haga la adoración, qué has aprendido? Hasta ahora, no he encontrado a un hombre que me diga que realmente ha hecho eso. La mayoría de las personas comienzan los ministerios de adoración hoy basándose en lo que es más popular en el ámbito de la adoración. La mayoría de las personas hacen adoración hoy en la iglesia basándose en lo que se ha vuelto popular en la comunidad evangélica más grande. Pero, ¿no ves lo peligroso que es? Recuerda el libro de Jueces. ¿Cuál es el gran lema allí? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada verdadera reforma, cada verdadero avivamiento ha resultado en esto, no en que las personas inventen algo nuevo, sino en que vuelvan a las Escrituras. Si eres pastor, mi pregunta para ti sería, ¿lo que haces en la iglesia está basado en los dictados de las Escrituras? ¿O es algo que te fue transmitido? ¿O es algo nuevo que has inventado o que aprendiste de algún especialista en
¿Crecimiento de iglesias o alguien a la vanguardia de lo que sucede en la sociedad hoy? ¿Por qué haces lo que haces? Es una muy buena pregunta, ¿no es así? Solo para dejar esto claro, porque no voy a tener semanas con ustedes, déjenme amplificar esto por un momento. Supongamos que llego a tu iglesia y soy el nuevo pastor de tu iglesia. Es mi primer domingo. Y la primera pregunta que hago es esta: ¿cuántos hombres están discipulando intencionalmente a sus esposas y lavándolas en el agua de la palabra? Por favor, levanten la mano. Y nadie levanta la mano, pero todos se miran y sonríen. Luego digo, está bien, ¿cuántos de ustedes están discipulando intencionalmente, al menos 4 veces por semana, a sus propios hijos en las Escrituras? Nuevamente, nadie levanta la mano. Pero si dijera esto, como nuevo pastor, lo primero que voy a hacer es cancelar todos los grupos de mujeres, voy a cancelar la iglesia infantil y voy a cancelar todos los grupos de jóvenes. ¿Qué harías? Te pondrías furioso. Probablemente pedirías que me removieran como pastor, y luego irías por toda la ciudad diciendo que soy un hombre que odia a las mujeres, a los niños y a los jóvenes. ¿Y sabes lo que tendría que decirte? Esto, hipócritas. Por el bien de sus propias tradiciones, han desobedecido los mandamientos de Dios. Cuando les pregunté qué hombres están discipulando a sus esposas, eso fue un mandamiento directo de Efesios capítulo 5. Y ustedes están en desobediencia directa a ese mandamiento, y a ninguno de ustedes le molesta. Y cuando les pregunté qué hombres están discipulando intencionalmente a sus hijos, y nadie levantó la mano, eso fue una violación directa de Deuteronomio 6 en el Antiguo Testamento y Efesios 6 en el Nuevo Testamento, y todos se rieron de ello. Pero cuando dije que iba a tocar sus tradiciones, que Dios nunca mandó, estaban listos para crucificarme, ¿veslo? ¿Peligroso que es hacer iglesia durante años y años y nunca mirar las Escrituras? ¿Ves qué tan lejos puedes desviarte? De hecho, incluso construimos programas en la iglesia para ayudar a las personas a continuar en su desobediencia. ¿Veslo? ¿Peligroso qué es eso? ¿Ves? No importa en absoluto si dices que crees que las Escrituras son inerrantes. No me importa si te pones de pie y dices, creo que toda la Biblia es la palabra de Dios. Eso no significa nada, a menos que también creas en otra doctrina que va junto con ella, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Que las Escrituras no solo son inerrantes, sino que son suficientes para dictarte todo sobre la fe, la práctica y cualquier otro ámbito en el que toquen. Son verdad. La iglesia debe construirse sobre las Escrituras. Antes de continuar, permítanme darles otra idea. Automáticamente pensamos, es muy popular hoy en día tener iglesias infantiles y grupos de jóvenes, y vamos a poner a los jóvenes en su lugar para que hagan sus cosas, y los adultos harán las suyas. Y no te das cuenta de que en realidad estás destrozando la iglesia cuando haces eso. Estás haciendo lo opuesto a lo que Dios quería. El propósito de la iglesia es tener un grupo de personas que casi no tienen nada en común, pero que son reunidas bajo el nombre de Jesucristo. Comparten todo en común y se aman los unos a los otros. Entonces, tienes a los viejos y a los jóvenes, al judío y al gentil, al escita y al griego, todos juntos allí, y nadie puede explicarlo. Además, separar a los jóvenes y ponerlos aparte, a los niños aparte y a los mayores aparte, ¿dónde aprendiste eso? Te diré dónde lo aprendiste, en algún lugar alrededor de los años 50 con la brecha generacional. Esa idea de cómo se supone que las personas deben desarrollarse y todas esas mentiras que no tienen nada que ver con las Escrituras. De hecho,
las Escrituras te ordenan hacer justo lo contrario. Las Escrituras enseñan que los jóvenes no deben estar todo el tiempo con otros jóvenes, sino con los mayores, para que dejen de actuar de manera insensata y maduren. Pero no hacemos eso, y por eso en la iglesia tenemos hombres de 30 años jugando videojuegos. ¿Ves? Él nos ha dicho lo que quiere en la iglesia, pero hacemos lo que nos parece correcto. Quiero decirte algo. A veces, no es el apóstol Pablo a quien escuchamos caminando por nuestras iglesias. Es Aristóteles. O, peor aún, Freud, Skinner y Rollers, y las psicologías modernas que fluyen de sus herejías. Ten cuidado cuando dices que eres bíblico. Ten cuidado cuando dices que crees en la Biblia. Ten cuidado, muy cuidado. Continuemos. Él dice, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. ¿De qué se trata la iglesia? ¿Entretenimiento? No. Se trata de la verdad. Es donde se dispensa la verdad acerca de la realidad. Es donde las personas deben venir para entender lo que es real, comenzando con la persona de Dios. La religión cristiana es didáctica. Es una religión de la verdad. Se trata de enseñar la verdad para que las personas vivan en la realidad de esa verdad y sean libres de sus errores y pecados. Hoy en día, vemos muchas iglesias que incluso admiten que no están construidas alrededor de la verdad. Están construidas alrededor del entretenimiento o para satisfacer necesidades percibidas. Pero eso no es cristianismo. El cristianismo es enseñarles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. El cristianismo consiste en presentar al Redentor, Jesucristo, como el único Salvador y Señor del mundo, y explicar a las personas cómo vivir una de las muchas cosas que más aprecio de los puritanos, y al mencionar a los puritanos. Probablemente te asustes, es esta, ellos deseaban conformar cada aspecto de sus vidas a la palabra de Dios. Su mayor anhelo era conocer cómo vivir de acuerdo con las Escrituras. Muchas personas no entienden esto, pero la Iglesia Católica odiaba a Lutero no solo por su doctrina de la justificación. ¿Sabías que también odiaban su doctrina sobre el matrimonio? Según las Escrituras, el matrimonio no solo era para evitar la lujuria o para tener hijos, sino para demostrar el amor de Cristo por la Iglesia, como un hombre ama a su esposa y da su vida por ella para su santificación y progreso en la fe. ¿Ves la gran diferencia entre lo que conocemos como la Reforma y lo que conocemos del catolicismo, o incluso de lo que ocurre hoy en día? Por ejemplo, la Iglesia Católica entraba en un área y estudiaba sus festivales, creencias y tradiciones, y luego intentaba incorporarlas al cristianismo para hacerlo más popular y aceptable. Los primeros padres griegos hicieron lo mismo cuando intentaron hacer un matrimonio entre el cristianismo y la filosofía griega, lo cual resultó en cosas trágicas y horribles. Bueno, adivina qué. Los movimientos modernos dentro del evangelicalismo están haciendo exactamente lo mismo. Están mirando la cultura, observando lo que gusta a las personas, y tratando de adaptar la iglesia a la cultura para ganar a la cultura. La Gran Reforma, y cualquier otro avivamiento o movimiento de Dios, hizo exactamente lo contrario. Se alejaron de mirar a la cultura y volvieron la vista a Dios diciendo, ¿qué nos ha mandado Dios? Eso es lo que haremos. Alguien podría decir, si haces algo como eso, nunca tendrás un impacto en las personas. Bueno, observa el impacto de la Iglesia Católica, observa el impacto de los movimientos modernos de crecimiento de iglesias, la prosperidad, el evangelio fácil y los movimientos sensibles a los buscadores. Mira cómo han impactado no solo al mundo, sino a la Iglesia, contaminándola y haciéndola tan mundana como las personas fuera de ella.
Luego observa lo que hizo la Reforma. No solo cambió la moralidad de Europa como un resultado secundario, sino que también causó todo el progreso que experimentamos hoy. Conrad Megwe, de Zambia, uno de mis predicadores favoritos, dice esto: el predicador moderno va a las personas y les pregunta qué creen que necesitan. El hombre de Dios va a Dios para recibir el mensaje que él dice que las personas necesitan. ¿Ves? Cuando haces todo lo que parece correcto a tus propios ojos, lo arruinas todo. Si conduces tu familia según la teoría social moderna o según la psicología, estás en problemas. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas. Incluso, la mayor parte del consejo cristiano hoy no es bíblico. Es una especie de extraño matrimonio entre el pensamiento secular y lo cristiano. Y cada vez que un pensamiento se eleva al mismo nivel que las Escrituras, sucede ese pensamiento tiene precedencia sobre las Escrituras, y las Escrituras quedan relegadas a nada. Esto es lo que ha ocurrido. En el versículo 15 vemos esta verdad tan importante, para que sepas cómo debe uno comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Esa verdad proviene de las Escrituras infalibles e inerrantes, y debes entenderlo. Podría venir aquí y enseñarte sobre el matrimonio, el noviazgo o la iglesia. Pero si no estás convencido de que todo lo que haces debe salir de las Escrituras, nada de eso servirá. Debes estar convencido, y permíteme decir esto, va a ser muy, muy difícil, pero lo diré. Los hombres que hoy están reempaquetando la iglesia para hacerla atractiva a los hombres carnales, cuando se presenten ante Dios un día, Él los destrozará. Imagina que estoy por emprender un largo viaje y necesito dejar a mi esposa o a mi hija contigo para que las cuides durante los próximos 5 o 10 años. Te las presento vestidas con un hermoso y sencillo vestido blanco. Su belleza está en su sencillez, su inocencia y su pureza. Pero cuando regreso después de ese largo viaje, descubro que has vestido a mi esposa como una prostituta. Has vestido a mi hija como una prostituta y las has mostrado ante hombres carnales y malvados para atraerlos hacia ti. Cuando regrese, te buscaré y te destrozaré. Cuando Cristo regrese y vea que los hombres han prostituido su iglesia, que la han pintado y vestido como una mujer carnal y sensual, prometiendo a las personas su mejor vida ahora, prosperidad, inmoralidad y cosas sin número abundando en medio de todo, Cristo sacará su látigo, y no será de cuero, sino de pura ire. Esta es su iglesia. Y aquellos de nosotros que sabemos mejor y permanecemos en silencio, esto es lo que aprendí hace mucho tiempo: todos los hombres son cobardes. Todos los hombres son cobardes, a menos que estén llenos del Espíritu Santo. Y si sabemos que esto está ocurriendo pero no nos levantamos con amor para hacer algo al respecto, también somos culpables por nuestra cobardía. Una vez, un hombre me dijo después de que prediqué: si hago estas cosas, me matarán. Yo le respondí: entonces, ve y muere. Ese es nuestro trabajo. Porque si mi esposa estuviera regresando al auto después de hacer compras, y 3 hombres la agarraran y comenzaran a golpearla y a tratar de lastimarla, y tú pasaras por allí y no hicieras nada debido a tu temor, después de encontrar a esos hombres, iría a buscarte. ¿Ves? No es tiempo para hombres débiles. Es tiempo de levantarnos y decir que las cosas están mal cuando están mal. Es tiempo, no con un espíritu amargo, no con odio ni ganas de pelear, sino con amor y humildad, de permanecer firmes y decir: no. No voy a participar en esto. Mi familia no va a participar en esto. No lo vamos a hacer.
por mí y mi casa. Serviremos al Señor. No tendremos parte en este circo evangélico que está inundando el mundo, gran parte proveniente de mi país, pero mucho de ello ya ha echado raíces en el tuyo. Y una vez que lo haga, se extenderá desde tu país y contaminará aún más naciones. Debemos tomar una postura porque es la Iglesia de Dios. Luego dice en el versículo 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Por confesión común, es algo reconocido comúnmente entre el pueblo de Dios. No hay debate aquí, ni disputa alguna. Esta es la verdad común entre él. Pueblo de Dios, grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué significa eso? Grande es el misterio que conduce a una verdadera devoción a Dios, a una verdadera piedad, a una verdadera santidad. ¿Y cuál es ese misterio? Es el Evangelio de Jesucristo, porque ahora va a decir, Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el gran misterio que no solo trae redención, sino que hace un pueblo santo? ¿Es el Evangelio de Jesucristo o no? ¿Es cierto? Creo que mencioné esto anoche, pero lo diré nuevamente, no es cierto que si alguien viene a tu país o al mío y dice, vamos a tener una conferencia sobre sanidad, prosperidad y cosas por el estilo, ¿llenarían los auditorios más grandes? Lo han hecho. Pero si alguien dijera, vamos a tener una conferencia de una semana para exponer el Evangelio de Jesucristo y lo que significó que Él muriera en esa cruz, el lugar estaría lleno de asientos vacíos. ¿Ves? Estos falsos profetas tienen como Dios a su propio vientre. Pero hay algo más que necesitas entender, las personas que los siguen también tienen como Dios a su vientre. No quieren a Jesús. Puedo decir que te interesa bíblicamente por lo que más sale de tu boca en tus conversaciones, por lo que más anhelas y a lo que corres. Pablo aquí nos está presentando la cosa más grandiosa que ha sucedido en la historia de la humanidad, Dios se hace hombre. Fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que en su muerte, fue sepultado, pero fue justificado en esa muerte por el Espíritu, quien lo resucitó de entre los muertos y declaró públicamente que ese sacrificio fue suficiente para la expiación de nuestros pecados, que Dios aceptó ese sacrificio, y que todo aquel que crea será salvo. Luego dice, visto por los ángeles. A veces pienso que este argumento se presenta para que sean testigos tanto el cielo como la tierra. Pero no solo eso, también para reprender la indiferencia de los hombres, incluso de aquellos que se llaman creyentes. Tantas personas se maravillan por cosas triviales, pero cuando Jesucristo es proclamado, no se maravillan. Es una de las razones por las que creo que Jesús dijo que la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque uno mayor que Salomón está aquí. Creo que la mayoría de los predicadores de hoy, especialmente aquellos en la televisión, preferirían ver a Salomón y todas sus riquezas que a Jesucristo y toda su justicia. ¿Ves? ¿Cómo sabes que te has convertido en cristiano y cómo sabes que estás madurando espiritualmente? Porque todas las cosas menores comienzan a desvanecerse de tu vista, y Cristo se convierte en el centro de todo lo que deseas. Él es tu anhelo. El cielo no es tu anhelo. Cristo es tu anhelo en el cielo. De hecho, podría decir, en un extremo, que el cristiano preferiría estar con Cristo en el infierno que en el cielo sin Él. Es un anhelo por Cristo. Es estar cautivado por Cristo. Es ver la verdadera belleza que se encuentra en Cristo.
Pero aquí hay algo muy importante para aquellos de nosotros que somos ministros. ¿Te das cuenta de que esta es nuestra tarea? Nuestra tarea es pasar largas horas a solas con Dios en su palabra, para que cuando estemos delante del pueblo, podamos sacar estas hermosas gemas acerca de quién es Cristo, extraídas de la palabra, y mostrárselas a las personas, de modo que ellas también se cautiven con este mismo Jesús. Somos algo así como el siervo de Abraham que fue en busca de una esposa para su hijo Isaac. Creo que posiblemente, cuando llegó y la vio, ¿qué hizo? Le dio joyas. Le dio cosas hermosas. De parte de su futuro esposo. Y tengo la sensación de que, mientras volvían, cada vez que veía una pizca de duda en su rostro, sacaba otra joya y decía, esto es de parte de él. Ahora, él solo tenía joyas y oro. Nosotros, como pastores y predicadores, cada vez que vemos una duda en el rostro de un creyente, sacamos otra hermosa verdad sobre Cristo, la colocamos a sus pies y decimos, esto es para ti. Esto es para ti. Esa es la labor del predicador. Por eso, si no eres pastor ni predicador, y tienes un pastor o predicador que se dedica al estudio de la palabra de Dios, protégelo. Protégelo. Si escuchas a alguien decir, todo lo que hace nuestro pastor es quedarse allí estudiando, defiéndelo. Si su deseo es llevar la palabra de Dios al pueblo, entonces defiéndelo en eso. Déjalo estudiar. Dale tiempo para orar. Cuida su vida. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones. ¿Qué fue proclamado? Algo fue proclamado entre las naciones. ¿Fue como tener tu mejor vida ahora? ¿Fue como prosperar? ¿Fue como hacer milagros? ¿Qué fue proclamado? El misterio. ¿Qué es el misterio? El Evangelio. ¿Con qué resultado? Que lleva a la piedad. Predicamos el Evangelio para que, ¿qué les suceda a las personas? Sean transformadas y sean piadosas. Sean semejantes a Cristo. Sean justas. Sean un pueblo santo, no un grupo de mentirosos inmorales, sino personas santas, piadosas y amorosas. Ese es el mensaje que debe proclamarse. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La misma gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo, pero solo un poco diferente. ¿Puedes preguntar, cómo es diferente? Porque esa gloria que compartió con el Padre antes de la fundación del mundo, la compartió como deidad. Ahora comparte esa gloria como deidad, la plenitud de la deidad, pero también como hombre. El que está sentado a la diestra de Dios es Dios el Hijo. Pero también es hombre, nuestro hermano. Por eso, no se avergüenza, como nos dice el autor de Hebreos, de llamarnos hermanos. ¿Te puedes imaginar? El gobernante del universo, de todo lo que existe, y la plenitud de la deidad, también es de nuestra misma carne. Es asombroso. Es asombroso, ahora dice en el versículo 1 del capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primero, dice, el Espíritu dice claramente. No encontramos esta estructura en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Escucha las palabras de Pablo. Esto debería mostrarte que lo que Pablo está a punto de decir es muy único. Es extremadamente importante. No encontramos esto en ningún otro lugar. Dice, el Espíritu no solo dice, lo cual ya sería inusual por sí mismo, sino que dice, el Espíritu dice claramente, explícitamente. ¿Qué dice? Que en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué significa eso?
Sé que he escuchado a muchas personas decir, bueno, sabes, hermano Pablo, estamos en los últimos días. Y yo les pregunto, ¿cómo sabes eso? Ellos responden, bueno, ya sabes, por el gran movimiento carismático o los milagros y señales que están regresando. Estamos en los últimos días. Entonces, les digo, mi querido amigo, los últimos días comenzaron hace unos 2,000 años. ¿Qué quieres decir? Nuevamente, volvamos a las Escrituras. Cuando Pedro cita a Joel, en los últimos días, toda la idea mesiánica se encuentra dentro de estas palabras, que con la venida del Mesías, los últimos días comenzaron. Eso fue hace 2,000 años con su venida, su muerte, su resurrección, su ascensión a la diestra de Dios. Hemos estado en los últimos días durante 2,000 años. Por eso lo que Pablo le dice a Timoteo es relevante para Timoteo, porque Timoteo estaba viviendo en los últimos días. Dice, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ahora, apostatar se refiere a una partida. Es estar en un lugar y caer en otro. Es, bueno, déjame decirlo de esta manera, la mera declaración indica pasar de algo viejo a algo nuevo. Pasar de algo que el cristianismo ya tiene a algo que alguien ha inventado. Siempre es algo nuevo. ¿Ves eso? ¿Y qué está ocurriendo en el evangelicalismo hoy? Cada vez que alguien hace algo extraño, ya sea profetizar tonterías, caer al suelo ladrando como perros, temblar hasta que parece que sus brazos o su cabeza van a desprenderse, y si les dices, no veo esto en ninguna parte de la Biblia, ¿cuál es su respuesta? No puedes limitar a Dios. Esto es algo nuevo. ¿Ves? Siempre. 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 Por eso digo que la reforma y el avivamiento en la historia de la Iglesia nunca han ocurrido avanzando hacia algo nuevo. Siempre han ocurrido volviendo hacia atrás. No se trata de encontrar algo nuevo. Se trata de redescubrir la verdad inmutable, inalterable e infalible de las Escrituras. Esto es tan importante, amados hermanos y hermanas en Cristo. No se dejen llevar por todo viento de doctrina, hay otra cosa que muestra cuán falso es todo este nuevo movimiento, y es su naturaleza temporal. ¿Te has dado cuenta de eso? Cada 2 o 3 años, ¿qué ocurre? Llega algo nuevo que barre la tierra, pero nunca dura. Sin embargo, hace una cosa, degenera. Sigue volviéndose más absurdo e inmoral conforme avanza. Y luego, debido a que las personas están tan convencidas de ello, los mismos líderes pueden ser hombres inmorales. Pero aún así dicen, no toques al ungido de Dios. Sabemos que son inmorales, sabemos que tienen sus problemas, pero el Espíritu de Dios está sobre ellos. Eso es absolutamente lo opuesto a cómo el apóstol Pablo defendió su ministerio. Él nunca dijo, soy apóstol, por lo tanto, tienes que escucharme. Él dijo, has conocido mi comportamiento entre ustedes, y eso prueba que soy apóstol. Una y otra vez, decía, ustedes saben, han visto, han sido testigos, recuerden. Era su carácter. Dice que algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escucha, si el diablo se tomara unas vacaciones con todos sus demonios en el sur de Francia, los hombres aún estarían sujetos al error y a la herejía debido a la depravación de sus propios corazones. Quiero decir esto, el gran problema no es el diablo. El gran problema es la carne. Y para el hombre no convertido, el gran problema es su corazón no convertido. Pero aquí Pablo nos dice algo inusual, que esta apostasía no es solo un resultado natural de la depravación radical del corazón humano.
Hay algo externo en acción, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto no es solo una declaración generalizada sobre el mal en general. Hay un diablo real, una persona real llamada el diablo. Y hay un verdadero ejército de ángeles caídos que están alineados con él. Son personales. Son reales. Son individuales. Y trabajan en conjunto. Pero esto es lo que quiero que veas. Pablo aquí, en el versículo 1, está diciendo algo que no dice en ningún otro lugar. Esto es inusual. Habla de una apostasía tan demoníaca, tan satánica, tan maligna, que usa un lenguaje extraordinario para describirla. Entonces, esperamos algo grande, ¿verdad? En los versículos 3 y 4, parece que Pablo va a revelar algo aterrador. Quizás la llegada del anticristo, ¿no? Pablo establece el escenario con un lenguaje impresionante, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hipócritas, mentirosos con conciencia cauterizada. Nos preparamos, pensando que va a decir algo impresionante. Y luego dice: hombres que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos. Pablo, ¿nos preparaste para esto? ¿Eso es todo? A primera vista, parece trivial. Pero no lo es al leerlo. Podrías pensar, bueno, en mi país no hay muchos predicadores diciendo que no debemos comer ciertos alimentos o que no debemos casarnos. De hecho, podrías pensar que las personas probablemente están comiendo demasiado. Pero, ¿cómo se aplica esto? Más de lo que podrías imaginar, especialmente en este tiempo de la historia de la Iglesia. Lo que Pablo está diciendo aquí es poderoso. Recuerda que la Biblia no fue escrita con capítulos. A veces, si tomas el capítulo 4 sin considerar el capítulo 3, puedes interpretar mal el contexto. ¿Qué acaba de decir en el capítulo 3? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Por encima de todas las cosas, el Evangelio tiene preeminencia en la Iglesia. El Evangelio es el centro de la Iglesia. Es el núcleo de nuestra proclamación. Todo gira en torno a Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, su ascensión al cielo y su obra de redención. Esta es la esencia de todo. Pablo nos advierte: si alguien reemplaza el Evangelio por cualquier otra cosa, eso es una doctrina de demonios. Por ejemplo, en mi iglesia, la mayoría de las familias educan a sus hijos en casa. Pero si la educación en casa se convierte en el tema central, si todo gira en torno a ello, hasta el punto de desplazar al Evangelio, se convierte en una doctrina de demonios. Si fundas una iglesia y todo se centra en la prosperidad, los dones espirituales, o cualquier otro tema que no sea el Evangelio de Jesucristo, eso también es una doctrina de demonios. Incluso el legalismo, que enseña que el cristianismo es meramente una ética moral, es una doctrina de demonios. Aunque el cristianismo tiene una ética distintiva, no se trata principalmente de eso. Se trata de Cristo y el Evangelio. Si él no ocupa el lugar central, cualquier cosa que lo sustituya es una doctrina de demonios. Recientemente, en los Estados Unidos, los cristianos se han obsesionado con lo que comen, alimentos orgánicos, dietas especiales, etc. Ahora hay conferencias cristianas dedicadas exclusivamente a eso. No hay nada de malo en cuidar nuestra salud, pero si ese tema domina nuestras conversaciones y desplaza al Evangelio, entonces se convierte en una doctrina de demonios. ¿Ves lo que Pablo nos está enseñando aquí? En la historia de la Iglesia, una y otra vez, el Evangelio ha sido desplazado por otras cosas. El Evangelio debe ocupar el primer lugar.
Lo que Dios ha hecho en Cristo debe ser central. Siempre. Incluso cuando enseño a mis hijos, trato de asegurarme de que todo regrese al Evangelio. En nuestra casa, estudiamos libros del Nuevo Testamento versículo por versículo varias veces por semana. También dedicamos tiempo al libro de Proverbios, para que mis hijos lo internalicen antes de que se vayan de casa. Pero incluso en Proverbios, todo apunta de nuevo a Jesús. Todo se trata del Evangelio. Y eso es lo que aprendemos de este pasaje, hermanos y hermanas en Cristo. Mañana, lo que vamos a hacer es estudiar el Evangelio. Comenzaremos desde el principio y avanzaremos en él. Si necesito pedir más tiempo para enseñar, no me importa. Vamos a recorrer el Evangelio. También me gustaría abordar lo que se conoce como la doctrina de la seguridad cristiana. Déjenme darles una breve ilustración. Muchas personas tienen esta idea de que el Evangelio de Jesucristo es como el curso básico de cristianismo, el nivel 101. Piensan que una vez que aprendes eso, puedes avanzar hacia cosas más profundas. Cuando estaba terminando mi maestría, me reuní con dos de mis profesores, uno de predicación y otro de griego. Estaban hablando conmigo sobre la posibilidad de obtener un doctorado. Me preguntaron, si pudieras estudiar cualquier cosa, ¿qué elegirías? Les respondí, si pudiera estudiar cualquier área, sería el Evangelio de Jesucristo. No hice el doctorado. En lugar de eso, fui a las selvas de Perú en 1988. Pero allí, comencé mi estudio del Evangelio. Han pasado muchos años desde entonces. He estudiado el Evangelio de manera intencional durante todos estos años. Ha sido mi área principal de estudio. He escrito cientos, si no miles, de páginas sobre el Evangelio. Y ahora, recién estoy llegando al punto en que puedo comenzar a hablar y escribir sobre la cruz. Me ha tomado todos estos años llegar allí. ¿Por qué? Porque cuando hablas de la encarnación, de que Dios se hizo hombre, no puedes comprender plenamente la encarnación a menos que entiendas lo que Él era antes de encarnarse, su gloria, su poder, su relación con el Padre. Luego, está su encarnación, cada palabra y cada detalle es glorioso. Después de eso, su vida perfecta. Esa vida maravillosa que nadie más ha vivido jamás. Y entonces, aquel que es digno de todo honor, infinitamente digno, va a un madero, y nuestros pecados son imputados a Él. Y Dios el Padre lo aplasta bajo la plena fuerza de su ira, su santa indignación, su odio justo contra el pecado. El Padre derrama su justa ira y odio sobre su Hijo, lo cual debería haber caído sobre nosotros por nuestros pecados. Después de su muerte, viene la resurrección en poder y gloria. Luego, su ascensión al cielo, su reunión con el Padre, la gloria manifestada, y ahora su gobierno sentado en el trono. Es importante no solo decir que Él gobierna, sino que su gobierno es seguro. No será movido. Su autoridad sobre las naciones no requiere esfuerzo de su parte. ¿Ves? El Evangelio no es un estudio de toda la vida, es un estudio eterno. Esa es la esencia de la vida eterna, conocer a Dios. Y ese conocimiento comienza ahora y nunca termina. Porque Dios es infinito, y no podremos agotar su gloria, ni siquiera en una eternidad de eternidades en el cielo. Después de una eternidad de explorar su gloria, ni siquiera habremos alcanzado la base de los montes de su majestad. Mañana, si Dios lo permite, allí es donde comenzaremos, estudiando el Evangelio en profundidad. Pero no se equivoquen, querida Iglesia, ya han recibido mucha contaminación. Muchas cosas que no vienen de las Escrituras, sino de influencias externas.
Rechácenlas. Rechacen esas cosas y aférrense a Cristo. Fortalezcan lo que queda. Pastores, levántense. Levántense. No con amargura ni con odio, sino con amor y firmeza. Y ustedes, ministros jóvenes que están pensando en plantar iglesias o asumir el liderazgo, recuerden esto: Moisés podría haber llegado a la tierra prometida en 11 días si no hubiera llevado al pueblo con él. Pero su misión no era llegar solo. Era llevar a Israel con él. Por lo tanto, sean pacientes con su iglesia. Sean amables con aquellos que no entienden. Gánense a la gente con la verdad, con argumentos sólidos de las Escrituras, pero también con el carácter de sus vidas. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que la uses en los corazones de tu pueblo para fortalecerlos y conformarlos a la imagen de Jesucristo. En su nombre oro. Amén.